Bienvenidos a No era tan obvio, un podcast pensado para cuestionarnos aquello que damos por sentado. Un espacio para mirar de cerca lo cotidiano. ¿Alguna vez te preguntaste qué se siente al vincularnos? Bueno, en esta temporada vamos a conectar con eso. No existe vínculo sin desajustes, sin error o sin desacuerdo. Y si crees que el vínculo perfecto existe, mejor quédate a escuchar. Te invito a relajarte, a aprender y repensar tu forma de vincularte. Porque al final lo obvio no lo era tanto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No era tan obvio. Hoy quiero que empecemos reflexionando sobre una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que hablaste con alguien durante mucho tiempo y no se lograron entender? ¿O incluso te quedaste en silencio esperando a que el otro se dé cuenta que te pasaba algo? Bueno, hoy vamos a charlar un poquito de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos hablando. Hablamos por WhatsApp, hablamos por otras redes sociales, hablamos en casa, hablamos en el laburo, salís a comprar algo al supermercado y hablas con cualquier persona. Todo el tiempo estamos hablando con otros. Ahora, acá es donde quiero que nos detengamos. ¿Hablar es lo mismo que comunicar? Bueno, claramente no. ¿Por qué? Porque comunicar va mucho más allá de solo tener un diálogo. Comunicar implica un montón de otras cosas que hoy vamos a ir hablando en el capítulo. Entonces, cuando empezamos a entender que hay una diferencia entre hablar y comunicar, las cosas se empiezan a acomodar y la visión sobre los diálogos empieza a ser un poco más claro. Ahora, ¿qué es comunicar? Bueno, a veces pensamos que comunicar es simplemente decir lo que sentimos o dar una opinión o simplemente hablar. Bueno, eso no es comunicar. La comunicación va mucho más allá y también es lo que no decimos, también es, por ejemplo, una mirada que evito o un tono con el que digo las cosas. Por ejemplo, digo, está todo bien y lo digo en un tono en el que claramente doy a entender que no está todo bien. En eso también estoy comunicando algo. Y en los vínculos todo comunica, los silencios también comunican. ¿Cuántas veces, por ejemplo, dijiste no pasa nada y lo dijiste con toda la boca apretada o revoleaste los ojos? Claramente estoy dando otro mensaje. ¿Cuántas veces pusiste por un mensaje de WhatsApp ok cuando en realidad estabas súper enojada, enojado o incluso dolido, dolida? Entonces, el problema de la comunicación no es solo aquello que decimos, sino todo lo que está en torno a las palabras que salen de mi boca. Y también hay otro problema ahí que es muy frecuente, que es que muchas veces esperamos que el otro adivine lo que a mí me pasa, ¿no? O adivine lo que quiero comunicar, o adivine aquello que yo no estoy pudiendo poner en palabras. Y el problema es que cuando yo pongo esa expectativa y eso no se cumple, habitualmente la comunicación es muy frustrante. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la comunicación muchas veces está distorsionada. En los vínculos hay mucho de esto del digo y no digo, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué formas puede ser hacer un chiste y que se torne en forma de reproche? O estar esperando que el otro me diga, che, vos estás enojado, ¿no? Como que el otro se dé cuenta que me pasa algo. Hablar con ironía o con sarcasmo sobre algunas situaciones, o incluso también esto de, en el medio de una pelea, empezar a tirar una tras de otra con todo un enojo encima que no estoy pudiendo gestionar y de cosas que acumulé y no dije en el momento en que las tenía que decir. Todo esto es comunicar, no es que no estoy comunicando nada, al contrario, comunico. El tema de esto es que esa comunicación es muy poco funcional y por sobre todo no solo que no funciona, porque probablemente no nos entendamos nunca, sino que lastima. Y el problema está ahí, en cuando la comunicación genera dolor o genera heridas que después es difícil capaz de recomponer en un vínculo. O incluso se puede recomponer, pero digo, es una herida que probablemente me lastimó. Entonces, ¿esto quiere decir que el que comunica de esta manera es una persona mala o lo que sea? No, obviamente que no. La persona que se comunica de esta forma probablemente no lo hace con mala intención, sino que lo vio así en algún momento, lo aprendió de esa manera, toda la vida se comunicó de la misma forma. Y la realidad es que darse cuenta de que uno no se está comunicando bien no es tan sencillo. Digo, aceptar que capaz que lo que no funciona no es tanto las discusiones de contenido, digamos, lo que tengo para decir, sino el cómo lo comunico, no es sencillo darse cuenta. Habitualmente o alguien me lo marca
o en algún momento aprendo que hay otras formas de comunicarme mejor. Entonces, si lo que yo quiero es que mis vínculos perduren o estar cerca del otro, en cualquiera sea el vínculo, de amistad, de familia o en un vínculo sexoafectivo, claramente si todas las veces que comunico algo está saliendo mal, bueno, son cosas que entonces tenemos que revisar. Hablemos ahora de los tiempos de la comunicación. A ver, de esto no se habla mucho, pero el momento de decir las cosas es muy importante, ¿no? Como realmente no es lo mismo en el momento en que yo comunico las cosas, ni el contexto, ni el lugar en el que estoy, pero sobre todo los timings, digamos, ¿no? Muchas veces como que me desespero por resolver algo que está pasando o por decirle al otro lo que siento, o me siento muy mal o estoy muy enojada por algo que pasó y realmente necesito resolverlo ya. ¿Qué pasa? Que a veces en el resolverlo ya yo puedo estar como muy enojada y entonces la comunicación no es clara, lo que digo no es lo que quiero decir, se va de tono, ataco a la otra persona. E incluso también puede pasar al revés, que yo esté como para charlar, pero que la otra persona no esté disponible en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo, por la urgencia que me genera el tema, necesito hablarlo ya, muchas veces las conversaciones como se van de tema, o sea, se elevan, se ajetrean mucho y termina siendo más el problema de la comunicación en sí y no tanto el problema real, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor decir, bueno, estoy muy enojada o estoy muy enojado y preferiría que lo charlemos en un rato o más tarde, como ahora no es el momento. O incluso a veces tienen que pasar días. Obviamente depende mucho del estilo de conversación que yo tenga que tener con la otra persona, pero muchas veces pasa que, a ver, si es un conflicto un poco más grave, entre comillas, quizás no lo puedo terminar de procesar y charlarlo no es la idea. Necesito algunos días, este famoso que pase un poco de agua abajo del puente y entonces después lo puedo charlar mejor, con las ideas más procesadas, pero por sobre todo con la emoción un poco más regulada, ¿no? Viene como un poco por ahí el tema. No es lo mismo charlar de algo que me lastimó realmente que de poder charlar, che, hoy no lavaste los platos al mediodía. Que me puede enojar un montón, sí, pero bueno, por eso es esto de encontrar un poco los timings de la comunicación. ¿Por qué? Porque hablar con las emociones un poco más reguladas hace que la otra persona me pueda escuchar mejor. Incluso yo me puedo escuchar mejor y puedo transmitir lo que realmente quiero decir. Y eso ya es un montón. Ahora, hablemos un poquito de cuando llega, o sea, siguiendo la línea de todo lo que venimos charlando, ¿no? Cuando llega el momento de hablar, encontré el espacio, encontré el momento, me siento mejor para poder charlar. ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque digo, venimos charlando de que hablar no es lo mismo que comunicar. Y acá te voy a dar como una herramienta que usamos mucho en psicología y sobre todo en las consultas y demás, que es la comunicación asertiva. No me voy a poner a explicar exactamente cómo es la técnica, sino que te voy a contar un poquito de qué se trata. Básicamente es poder decir lo que siento, lo que pienso o lo que necesito sin lastimar al otro, ¿m? Sin atacarlo y al mismo tiempo sin pisarme a mí con lo que quiero decir y no enroscarme, sino poder ser un poquito más clara. No es ni me callo porque tengo miedo, ni disfrazo el enojo, ni lo digo con enojo, y mucho menos es dejo de decir cosas, ¿no? Por supuesto que no. Sino que de lo que se trata esto es de poder hablar desde mí. ¿Qué me pasa a mí? O sea, hablo de la situación de forma objetiva y qué me pasó a mí con eso. Por ejemplo, en vez de decir siempre haces lo mismo, me tenés harta, ya de por sí igual ahí me detengo un segundo, hay un grave error que es usar la palabra siempre. Lo importante cuando comunico es hablar de las situaciones en concreto. Probablemente no pasa siempre lo mismo, sino que esta situación me molestó. Y la forma de corregir situaciones es hablar de lo que pasó de forma concreta. Digamos, después puedo ver si eso se repite y entonces puedo decir, che, pasó un poco lo que ya habíamos charlado la otra vez de nuevo, ¿no? Entonces, primer paso es hablar de una situación puntual, no de cinco al mismo tiempo, y mucho menos usar las palabras siempre ni nunca, por ejemplo, que es como generalizarlo todo. Ya de por sí eso le agrega un plus a la comunicación que es como
más terrorífica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hablo de la situación puntual y hablo de lo que me pasa. Por ejemplo, cuando pasa X situación, yo me siento sola, entonces necesitaría que me ayudes más frente a X situación, ¿no? Entonces, ¿yo ahí qué estoy haciendo? Describo una situación en puntual, digo cómo me siento y a raíz de eso hago un pedido, ¿no? Entonces, lo que hago con esto es no atacar al otro y ser más clara con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo acuso y digo, no, porque vos tal cosa, el otro me dejó de escuchar absolutamente y lo único que va a hacer es contraatacarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sintió atacado, obviamente se va a defender. Distinto es que yo le diga, con tal situación, que puede ser consecuencia de una acción del otro, yo me siento de tal manera y necesitaría que esto cambie, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro está más dispuesto a escucharme, porque es algo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí probablemente no le pasa a otra persona, ¿sí? Entonces, esto es importante porque suaviza el mensaje, lo hace más cercano y lo hace un poquito más humano también. Bueno, para cerrar un poco el capítulo de hoy y en torno a todo lo que venimos charlando, hay que reflexionar un poco que pensamos muchas veces que no nos podemos comunicar con X persona porque es el otro el que no nos escucha. Y en realidad a veces hay que revisar un poco también, ¿me estoy comunicando con un buen timing? ¿Encuentro los momentos para comunicar? ¿De qué manera estoy comunicando? ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Con qué tono? Bueno, ¿cómo digo lo que estoy diciendo? Y vuelvo a esto, dejo pasar tiempo, lo digo enojada, lo digo enojado, como revisar un poco qué es lo que uno está haciendo. Y una de las frases que me gustó mucho para decirles ahora es que comunicar es un arte. Y como es un arte, se practica. Yendo a términos prácticos de psicología en sí, comunicar es una habilidad social. Las habilidades sociales las tenemos todos, pero justamente se construyen en sociedad, por algo son sociales, o sea, las construyo con los demás. Entonces, todas las habilidades o los artes que se practican llevan tiempo, llevan proceso y por supuesto llevan repetición. Las cosas, el ser humano está como configurado, por decirlo de alguna forma, para aprender cosas por repetición. Probablemente cuando yo hago algo, después y veo que eso me funciona, lo voy a seguir repitiendo, obviamente, pero no es que de una me va a salir de forma natural. Entonces, cuando nosotros bajamos un poco la defensa frente a una conversación con el otro, dejamos de suponer y empezamos a preguntar, dejamos de atacar y empezamos a hablar desde lo que nosotros sentimos, les puedo asegurar que esa habilidad social de comunicación se acrecenta mucho y por supuesto lo que hace eso es cambiar los vínculos de forma literal, o sea, te cambia el vínculo completamente. En esta reflexión final quería un poco compartir también una experiencia personal. El ser psicóloga no me deja exenta de que tenga problemas de comunicación o de que tenga problemas de cualquier cosa. Y me estaba acordando un poco cuando yo aprendí qué era la comunicación asertiva. Y ustedes pensarán, bueno, supongo que al ser psicóloga lo aprendiste en la carrera. Bueno, spoiler, obviamente eso no pasó, sino que en uno de mis primeros trabajos como psicóloga, bueno, la jefa en ese momento hacía reuniones de formación y en una de las reuniones comparte la técnica de la comunicación asertiva. Por empezar, lo primero que hice fue revisar cómo estaba comunicándome yo y me empecé a dar cuenta que tenía en algunos vínculos muchísimos conflictos y no era, no sé si muchísimos, capaz exageré un poco, pero cuando había conflictos no era tanto por el contenido del conflicto, sino que era por cómo nos estábamos comunicando sobre ese conflicto. Y de repente dije, bueno, yo pruebo, total, que pierdo, ¿no? Si al fin y al cabo cuando quiero comunicar algo nos terminamos peleando. Empiezo a practicar esta técnica y realmente me cambió el vínculo con esa persona. No solo empecé a practicar la técnica, sino que obviamente también la compartí con la otra persona y realmente nos cambió mucho y por sobre todo algo que entendí y lo practico desde ese momento que ya hace bastantes años de eso y lo sigo practicando hoy en día con todos mis vínculos. No solo que lo sostuve en el tiempo, sino que además me di cuenta de que realmente muchas veces no es el contenido el problema, es todo lo que rodea esa forma de comunicación. Y además uno pierde el miedo de decir lo que le pasa, porque lo que pasa muchas veces es que como sabes que hay grandes chances de discutir, no lo decís. ¿Por qué? Porque
Listo, entonces no lo digo. Un poco la reflexión final de hoy es entonces que aprender a comunicarnos no solamente es poder modificar los vínculos y poder modificar la forma de vincularnos, sino que también es cambiar yo. Cuando cambio yo, cambia también el resto y cambia lo de afuera porque obviamente surgen modificaciones. Y por supuesto me empiezo a sentir mejor porque todos estos cambios obviamente serían para bien. Entonces, aprender que hablar no es lo mismo que comunicar parecía obvio, pero aparentemente no lo es tanto. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por aprender y por repensar tu forma de vincularte. Esto fue otro capítulo de No era tan obvio. Nos encontramos la próxima.